Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Inteligencia Colectiva, un espacio colaborativo para compartir y aprender con inteligencia artificial. Aquí es donde profesionales, líderes, entusiastas de la IA, educadores y padres se unen para compartir conocimientos, para explorar desafíos, inspirar a otros a aplicar la inteligencia artificial en su vida personal y, ¿por qué no?, en el trabajo. Y bueno, el tema de hoy es ¿por qué las personas son el catalizador principal en la adopción de la inteligencia artificial? Hoy tenemos a un gran invitado y estoy contento de que me haya aceptado la invitación. Él es Jorge Morales. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Misa. Al contrario, agradecido de estar por aquí. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, antes de empezar, me gustaría platicarles quién es Jorge Morales. Y bueno, la verdad es que es un gusto, un honor tenerlo en este espacio. Y bueno, pues Jorge es arquitecto de soluciones, es director de proyectos, programas y portafolios. Él es profesor de gestión de proyectos en la UNAM. Y bueno, de lo más destacado de toda su carrera profesional, hice un pequeño extracto y hoy les voy a contar de un proyecto que Jorge estuvo liderando, asesorando y que generó impacto. Este fue un proyecto en el sector transporte público del Metro de la Ciudad de México, un proyecto de mucha visibilidad, donde Jorge pues fue parte del diseño, él lideró esta iniciativa y asesoró el portafolio y programas para proyectos estratégicos que contribuyeron a impulsar los resultados de este programa, que lo que hacía era particularmente la recolección electrónica de tarifas. Y en meses de operaciones logró una eliminación de recargas fraudulentas para por más de 50 millones de dólares en todo el sistema de pago de la Ciudad de México. Y bueno, Jorge también es creador del canal Vida y Proyectos, donde comparte reflexiones sobre liderazgo, estrategia y bienestar sostenible. Jorge también es creador del modelo Negociando Felicidad, basado en transaccionalidad humana del bienestar, una propuesta que combina filosofía, psicología, gestión de proyectos para impulsar el desarrollo personal y organizacional hacia un bienestar sostenible y consciente. Y bueno, qué mejor persona que Jorge para hablar sobre este tema. ¿Por qué las personas son el catalizador principal en la adopción de la inteligencia artificial? Jorge, cuéntanos, ¿cuál es el ingrediente principal que realmente cataliza una transformación tecnológica exitosa y cómo se sensibilizan las personas para que un cambio tecnológico no se viva como una amenaza, sino como algo humano y cercano? Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Y cuántos errores y cuántos proyectos fracasados ha sido causante el hecho de no responderla adecuadamente. Y yo creo que una de las implicaciones que tiene un éxito dentro de cualquier proyecto que involucre tecnología y un cambio tecnológico es precisamente involucrar a las personas desde el momento adecuado, desde la posición adecuada, y entonces tratar de acompañar ese proceso de una manera disruptiva, sí, definitivamente, pero de una manera así consciente, precisa. Yo te podría decir que hasta humilde desde el punto de vista de ir Claro, por personas, y entonces a partir de que uno tiene esa opción, ese cuidado, esa protección de que todos y cada uno de las partes interesadas estén tomadas en cuenta, entonces eso no solamente se agradece, sino que acompaña el cambio. Ya no es tu proyecto, sino ya es el proyecto de todos, y a partir exacto. de se logra una sinergia, pues, que hace la diferencia, ¿no? Caso contrario, cuando no existe esta toma en cuenta de las personas, entonces,
pues tienes muchos problemas, tienes muchos enemigos y tienes mucha gente que no sabe por lo que está ahí y a dónde vamos caminando y por lo tanto empezamos mal, ¿no? Yo creo que la parte del involucramiento siempre va a ser necesaria. Entonces, que sea un acercamiento hacia las personas que ellos son los principales, el eje para que la adopción en las organizaciones se dé, ¿no? Ahora, eh, eh, algo que he visto mucho en los últimos meses, por lo menos desde de mi experiencia, es que eh, algunas organizaciones ya hablan de que están adoptando la inteligencia artificial, otras están haciendo pilotos, ¿no? De la inteligencia artificial y claro, todas tienen su reto, ¿no? Entre seguridad, privacidad y también, pues obviamente, el capacitar a la gente para que estas herramientas puedan ser usadas, ¿no? Uh-huh. Pero yo veo también algo que es súper importante y en muchos casos la IA ya está siendo usada a nivel individual, aunque las organizaciones no estén listas, ¿no? Es decir, las personas, los usuarios, ellos están usando la IA desde su dispositivo móvil, en casa, en su computadora personal, y ya están explorando, están experimentando, ¿no? Aun cuando tienen esas restricciones en su organización. ¿Y a qué le atribuyes realmente esa brecha entre la adopción individual y la organización, y la organizacional, perdón? ¿Es un tema de liderazgo, cultura, incentivos o medios no, o miedos incluso no declarados? Pues yo creo que es un componente de cada cosa, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas. Estos miedos no declarados me hiciste recordar una anécdota de los años 90, ¿no? En donde apenas estaban apareciendo estos virus informáticos y entonces yo trabajaba haciendo programas en una fábrica de muebles y entonces les recomendé pues, poner sistemas antivirus y estar prevenidos, ¿no? Y bueno, como era muy novedoso ese concepto, el dueño de esta fábrica me decía, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque esto yo he leído que se puede pegar a las personas y entonces no quiero esta parte, ¿no? Entonces uno se Claro, da claro. cuenta del grado de desconocimiento, el grado de miedo que a veces es irracional y que solamente se va a quitar con conocimiento, solamente se va a quitar con esta popularización, esta mentoría que hay que hacer precisamente para tener una plataforma a partir de la cual se puedan hacer muchas cosas. Pero si no hay este conocimiento básico, indispensable, esta capacitación, esta concientización, entonces los miedos van a estar presentes, la resistencia al cambio va a estar presente y obviamente mientras mejor manejado sea el proceso, pues va a haber una transición mucho más clara hacia la adopción de esta inteligencia artificial en este caso. Muchas de las personas tienen este ímpetu de ver de qué se trata, probar, jugar, pelearse con ella incluso. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, de este conocimiento, el tratar de hacer popular este uso desde el principio y después ya tratar de ver de las múltiples formas creativas o directas que nos pueden estar ayudando en cuanto a la aplicación práctica ya en un empleo, bueno, pues son de las fases que no deberían de faltar, no deberían de faltar en este proceso. Homogeneizar el conocimiento, tener una plataforma de lanzamiento pareja, estable, y a partir de ello dar la oportunidad a que la creatividad de todos, los que conocen desde el principio y los que apenas van involucrándose, pues pueda hacer sinergia para lograr los mejores resultados. Yo creo que eso es básico y sí, definitivamente benditos son los que le intentan primero porque son los que van a estar disfrutando desde cero, desde muy el principio, este conocimiento, ¿no? Y por lo tanto pueden estar aportando más. Y obviamente, pues, tener la prudencia, tener esa virtud de involucrar a todas las personas de manera tal que le pierdan el miedo y entonces puedan aprovechar
cualquier cambio tecnológico de la mejor manera. Sobre todo que esta tecnología, a diferencia de otras tecnologías que se han venido, eh, que han venido innovando a la humanidad, es que es una tecnología muy humanizada, ¿no? O sea, Bastante, no, tan muy armonizada que a cada rato me peleo con ella. exacto, no era como un Excel o una aplicación con interfase web que haya diseñado y que iba a venir a hacer algunos cambios, o la nube, etcétera. Esto es diferente y eso también causa un miedo, incluso no solo a las personas que potencialmente pueden ser reemplazadas, sino a las personas que hoy quizás no saben cómo liderar una estrategia de innovación con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso también genera un miedo en ese cambio, ¿no? Definitivo. La respuesta, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Esta parte es fundamental para entender desde el punto de vista del trabajo, del proyecto como tal, por dónde vamos a estar teniendo las expectativas. Exacto. Parece, recuerdo una junta, ¿no? En donde empezamos a hablar de la inteligencia artificial y entonces tú podías detectar los diferentes niveles de conocimiento, pero sobre todo los diferentes niveles de expectativas. Algunas personas pensaban que iba a reemplazar perfectamente a cualquiera y a otras decían, bueno, pues es solamente una máquina de escribir muy inteligente, pero al final del día todos tenían una parte de la película que necesitaba armonizarse, ¿no? Necesitaba tener un punto de partida realista y si bien es cierto, no se le va a delegar todo porque la rendición de cuentas tiene que ser, seguir siendo humana, pero sí se le pueden delegar cosas que el ser humano ya no tiene tiempo de hacerlo y no debería perder el tiempo de hacerlo. Y entonces potenciar todas estas actividades que pueden ser potenciales con la inteligencia artificial, yo creo que es el buen comienzo por donde todos vamos a tener que empezar, ¿no? Hoy, 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 hoy las personas ya no solo se van a limitar a gestionar un equipo tecnológico, no, sino incluso tienen que desarrollar habilidades interpersonales que son las que tienen mayor demanda o que van a tener mayor demanda para el 2030, por ejemplo. He visto, por ejemplo, algunos reportes, artículos. El World Economic Forum en Davos decía que una de las habilidades que van a tener mayor demanda para el 2030 son precisamente habilidades como interpersonales, ¿no? Estos famosos soft skills que son los que van a requerirse tanto para conectarnos más como humanos y también para poder dirigir y liderar equipos híbridos, ¿no? Tanto personas per se, pero también agentes, trabajadores digitales, ¿no? Que van a ser estos famosos agentes de inteligencia artificial que van a realizar tareas, van a orquestar tareas de manera autónoma. Entonces, imagínate, en el caso de nosotros que somos gerentes de proyectos o otros líderes de alguna otra industria o otra área, pues de igual forma, ¿no? Van a estar ellos liderando estos tipos de equipos híbridos, los cuales van a requerir mayores habilidades más, eh, desde una forma más desde un punto de vista quizás pensamiento crítico, ser más críticos con lo que estamos evaluando, entregando, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente pienso yo que es parte del miedo que muchas personas tienen en subirse al barco y el cambio a esta resistencia, ¿no? Ujú. Sí, sin duda, sin duda. El cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma de decir, ¿cómo voy a mandarle, cómo voy a impresionar a la inteligencia artificial? ¿Cómo le voy a decir que si no lo hace la corro? Bueno, pues entonces es simplemente la evolución de Efectivamente. estas habilidades que se requieren. Y un buen comienzo tendría que ser esta idea ágil de liderazgo servicial
No estoy aquí para dirigirte y para decirte lo que tienes que hacer, sino estoy aquí para fomentar el ambiente, la estructura, de manera tal que tú, sabiendo lo que puedes hacer muy bien, lo hagas, lo puedas hacer, lo puedas aportar al equipo, ¿no? El equipo humano, el equipo humano siendo creativo, siendo abierto a las diferentes oportunidades que se presentan en el proyecto, y el equipo cibernético, el equipo informático, la inteligencia artificial, con toda esta potencia que da de las 1000 opciones que nos puede estar presentando para que nosotros potenciemos esa toma de decisiones, ¿no? Esta parte Efectivamente. suena increíble, ¿no? Suena increíble, suena a mucho futurismo, pero la tenemos ya a la vuelta de la esquina, la tenemos en cada prompt que generamos, y que puede surgir maravillas en segundos, ¿no? En segundos. Yo Efectivamente. recuerdo cuando estudiaba, el tiempo que me llevaba a conseguir la información para armar una presentación, por ejemplo. Bueno, pues si tomamos en cuenta desde salir de la casa, ir a la biblioteca, pedir la enciclopedia británica, Era una cargarla, aventura. y entonces, bueno, era tremendo. Ahora con un prompt bien hecho, o por lo menos con un prompt que vas elaborando progresivamente, te puede dar un tema de diferentes puntos de vista, los diferentes matices sobre ese mismo tema, las fuentes que puedes tú tener a la mano para contrastar lo que te está diciendo, y Exacto. lo tienes en segundos, ¿no? Lo tienes en segundos. Es maravillosa esta potenciación que se hace de la creatividad que ya es humana, pero que le delegas mucho trabajo y le puedes confiar ese trabajo de una manera así, simbiótica, sinérgica, ¿no? Efectivamente. Qué interesante. Y siguiendo en la misma línea, me gustaría retomar algo que leí sobre un artículo o un principio que igual publicaba el Boston Consulting Group sobre la adopción de la inteligencia artificial. Ellos le llamaron el principio 70-20-10, donde en la investigación que ellos hicieron es que el 70% del, en el desafío de adopción de la IA, el 70% estaba en la parte humana y en procesos, ¿no? Uh -huh. Del sistema como tal. El 20% estaba más enfocado en la parte tecnológica, ¿no? Per se como tal, la tecnología. Y el 10%, por eso lo llamaba el 70-20-10, el 10% realmente ellos veían como un desafío la parte de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos. Entonces, el factor humano sigue siendo el mayor desafío para las organizaciones en la adopción de esta tecnología, ¿no? Eh, Definitivamente, y lo seguirá haciendo, al final del día lo seguirá haciendo como parte fundamental de los orígenes, de los pretextos, de las causas de los fracasos en los proyectos. Siempre va a estar el factor humano, siempre va a estar el factor humano, en donde básicamente un proyecto mal planteado, un proyecto mal encaminado, una fecha impuesta por alguien, ¿sí?, que no tiene un sustento real para imponer estas fechas, pues siempre va a ser algo en contra de este proyecto, y por lo tanto una fuerte causa de su fracaso, ¿no? Como tal. Y sí, ese 70% yo creo que se queda corto con tantas posibles fallas que puede tener el ser humano en su toma de decisiones, ¿no? Ya cuando metemos la información, cuando la procesamos, cuando se la damos a la inteligencia para trabajar, bueno, pues ya es lo de menos, pero la toma de decisiones anterior, toda la conformación del proyecto, la propia estructura, la visión, el para qué estamos haciendo, bueno, pues ahí está lleno de problemas desde el punto de vista de la propia toma de decisiones humana, ¿no? exacto. Oye, y, I mean, tu experiencia, ¿qué errores has visto tú que cometen los líderes cuando prometen resultados de un cambio? Bueno, en este caso de la IA no sé si ya te ha tocado, ¿no? Pero sin preparar a las personas para este proceso, ¿no? Que se ha dado en muchas organizaciones, ¿no? Donde ellos dicen, ya vamos y ahí está y vamos a adoptarla y que se adapte la gente
¿no? Como que construir el avión al aire, Ajá. pero los resultados son catastróficos, ¿no? Cuando esto Sí, se da. definitivamente. Dentro de la propia gestión de proyectos ya nos da luz sobre esto, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con la gestión de las expectativas. ¿Cuál es la expectativa de cada quien? Todas las partes interesadas, todos los que estamos interesados, ya sea a favor o en contra del proyecto, pero todos los que tenemos un cierto interés, debemos de estar representados y debemos de tener esa oportunidad de generar y de dejar claras las expectativas de este proyecto, porque si no tenemos claras las expectativas, entonces ¿cómo vamos a saber si fue exitoso o no fue exitoso? Tener una Exacto, expectativa no equivale a decir voy a tener un sueño, pero sí por lo menos tener un punto de partida a partir del cual nosotros podemos establecer métricas que nos indiquen si estamos progresando o no estamos progresando. Esta parte es sustancial en la gestión de proyectos, nos da evidencia de este avance y la expectativa comienza con todos y cada uno de los participantes. Si todos y cada uno de los participantes comenzamos con este entendimiento, este involucramiento, este establecimiento de expectativas correctas, pues vamos de gane, ¿no? Vamos teniendo un buen principio. Desgraciadamente, lo vemos todos los días, el manejo de las expectativas comienza quizá con un buen secretario, con un buen director general diciendo, esto lo quiero para 3 meses y hasta ahí se acabaron las expectativas, ¿no? Expectativas reales basadas claro. en criterio, el pensamiento crítico independiente que habíamos comentado por ahí. Bueno, pues entonces, en todas estas mejores prácticas potenciadas con este tipo de herramientas, pues nos va a dar mejores resultados, pero manejar perfectamente las expectativas, ¿no? Nosotros podemos decir, vamos a utilizar la inteligencia artificial para enseñar gestión de proyectos, sí, pero exactamente cómo lo vamos a hacer. Le vamos a delegar la construcción del plan de gestión, le vamos a delegar la responsabilidad del cronograma, que en dónde sí va a participar y hasta dónde no puede participar, ¿no? Entonces, la expectativa es la llave mediante la cual nosotros determinamos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, pero sobre todo medir si realmente lo estamos logrando, ¿no? Que es básicamente la mejor promesa que nos puede hacer la gestión de proyectos, ¿no? El monitoreo y control. Exacto. El tema de cultura es un factor, cultura organizacional y cultura, incluso el tema cultural, ¿no? A nivel país, región, son factores que también afectan que este cambio se dé de una manera más humanamente posible, factible y sea transparente. Sí, definitivamente, definitivamente. Y sobre todo, hay muchos factores, la idiosincrasia misma de decir, pues ya lo dijo el jefe, entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible. Hay una frase de la cual soy el enemigo número uno, de hay que buscar el cómo sí, ¿no? Hay que buscar el cómo sí. No, no hay que buscar el cómo sí. Si no se puede y estamos conscientes de que no se puede, no se puede. Habrá que buscar el qué sí, el producto mínimo viable y entonces ir creciendo sobre eso, ¿no? Pero al final del día sí, es una parte que otra vez es un factor de riesgo humano en donde el mal manejo de las expectativas, pero también sobre todo esta parte del no saber decir que no, del no saber decir que tanto sí, que tanto se puede y hasta dónde y cómo lo vamos a hacer, ha sido un factor determinante en ello, ¿no? Determinante en ello y obviamente pues no solamente es desde la base de las personas que hacen realidad el proyecto, sino que también proviene de la cúpula, ¿no? Determina una fecha fatal y todos siguen esa fecha fatal y casi nadie se atreve a decir, no, señor, no se puede. Esto nos va a llevar a un punto de no retorno en donde vamos a estar perdiendo más que ganar y por lo tanto creo que esa conciencia, esa responsabilidad es muy importante para mantener claras las expectativas y hacia dónde vamos, pero sobre todo el realismo de que si vamos a ir, lo vamos a lograr de una manera sostenida y pues fuera de fantasías, ¿no? Con expectativas muy claras. Esta parte Es ahí, es muy importante. es ahí donde debemos de negociar felicidad. Definitivo, definitivo. Para mí, ahorita que estamos hablando del pensamiento crítico independiente, estamos hablando de habilidades blandas de la propia gerencia de proyectos y de la gerencia de vida, para resumirlo, tiene que ver precisamente con esto. Si yo voy a tener
esta capacidad, este cúmulo de mejores prácticas, si yo tengo el conocimiento, la experiencia, si yo tengo el acceso a la información, este tipo de herramientas como la inteligencia artificial, entonces habrá que usarlas de la mejor manera, explotar, invertir, pero sobre todo comprometer mi propia inteligencia, potenciarla con la artificial, pero obtener el pensamiento crítico independiente que me permita decir qué puedo cumplir y hasta dónde no puedo cumplir. Y ya después, ya cuando esté plenamente convencido, esta misma convicción me va a dar la posibilidad de acrecentar otra de las habilidades blandas, que es el locus de control interno, es decir, voy por ello porque dije que iba a ir por ello y entonces sé que me voy a encontrar problemas en el camino, pero los voy a tener que estar solventando. Y para mí, precisamente, la habilidad reina, pues tendría que ser la negociación. Un gerente de proyecto que no negocie, que no esté dispuesto a negociar, quizá empezó mal su carrera, ¿no? Porque al final del día, pues un proyecto no es otra cosa más que la negociación de un mejor futuro por los recursos que te van a estar dando, ¿no? La capacidad de llegar a ese punto en el futuro de donde hay mejores condiciones a partir del hecho de que te confían al equipo, te confían el control, la decisión, pero más que el control, el apoyo, la sinergia, el alineamiento para llegar a ese punto, ¿no? Exacto. Y todo esto no es otra cosa más que negociaciones de tiempo, de recursos, negociaciones pues de conocimiento, de habilidades y sobre todo negociaciones del ego propio que todos los gerentes de proyectos tenemos, pero con esta humildad, por una confluencia, un alineamiento de todas las capacidades del equipo, que sin ellos no va a ser posible el éxito del proyecto, ¿no? Negociaciones puras. Y eso va más allá de lo técnico, ¿no? Todo lo que tú acabas de mencionar es muy humano, ¿no? Tiene que ver mucho con personas, mucho con en cómo nos desenvolvemos, cómo lideramos una iniciativa o cómo que obtenemos el buy-in, como le llamamos nosotros en proyectos, tanto de los interesados como de los mismos usuarios, ¿no? Quienes van a utilizar e integrar la inteligencia en sus flujos de trabajo, ¿no? Entonces, muy Definitivamente. interesante. ¿Hay alguna otra habilidad que tú consideras que, más allá de lo técnico, debamos de tomar en cuenta como líderes o como individuos? Fíjate que es interesante esto de las habilidades y muy frecuentemente sale el tema en los diplomados de gestión de proyectos. Y si yo pregunto al azar, en un buen día, pregunto, ¿cuáles son las 3 habilidades que ustedes consideran las más importantes para el desarrollo de las funciones en la gestión de proyectos? Y generalmente vienen a la mente, así como de bote pronto, vienen a la mente el liderazgo, la comunicación, ¿no? Este tipo el conocimiento mismo, la organización, este tipo de respuestas son muy rápidas de hacer. Pero al final del día, si tú te pones a pensar exactamente qué es el liderazgo, bueno, el liderazgo en realidad es tan etéreo, tan poco definible, que en realidad mi conclusión personal es que mmm, si yo voy a estar representando el liderazgo cuando hago acciones de liderazgo, ¿no? Cuando hago acciones que se interpreten como liderazgo. No puedo yo amanecer un día y decir, hoy voy a ser mejor líder, ¿no? Sino que más bien hoy voy a tener mejor apertura, voy a tener más comunicación, voy a poner más atención en los detalles, los mensajes que me están mandando de una manera oral o física o de cualquier tipo, pero que al final del día me hagan un mejor líder, ¿no? No, Wow, no soy mejor líder porque decido ser mejor líder, sino porque hago las acciones que conllevan a ello, ¿no? efectivamente. Dentro de mis héroes psicológicos que tengo por ahí está William James que decía, no lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro. Y entonces actúa como un líder y vas a tener liderazgo. No decidas tener liderazgo porque luego no vas a saber qué hacer, ¿no? Y Efectivamente. generalmente el que quiere ser líder aparenta, ¿no? Y se ensancha y yo soy el líder y yo mando y yo te digo qué hacer. Eso no es liderazgo. A lo mejor liderazgo es proteger, cuidar, guiar, hacer florecer a las personas y que entreguen lo mejor de Efectivamente. sí, porque al final del día, pues no somos hombres orquesta, ¿no? Ese sería el contexto general, ¿no? Wow. Me gustó esa parte que comentas y finalmente
finalmente terminamos siendo también habilitadores y facilitadores, ¿no? A apoyar a que nuestro equipo tenga todas las herramientas o que tenga las condiciones para, pues obviamente, para que estén en un ambiente laboral seguro y que se sientan ellos protegidos en ciertos aspectos y también apoyados, ¿no? Que ellos psicológicamente se sientan seguros de, pues sí, también opinar, comunicar cuando ellos ven algo que vaya a afectar en el proyecto o en las tareas que ellos hacen día a día, es algo que es súper, súper importante. Eh, Definitivo. Mira, esto que comentabas, esto que voy a tocar ahorita en este siguiente bloque, va también mucho con las personas, ¿no? Y también con el tema de de que no veamos a la IA como una herramienta, ¿no? Ujú. Y quizás aquí es cuando está la polémica, ¿no? Donde muchos dicen que la IA la ves como una herramienta tecnológica para automatizar y delegarle tareas, y otras los ven como un aliado del pensamiento, o incluso como un compañero de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué cambia cuando las personas dejan de ver la IA como una herramienta y ya la ven como un compañero de trabajo o aliado de pensamiento? Esa es una muy buena pregunta. Ese es una vivencia personal. Cuando yo comencé a utilizar la inteligencia artificial, tenía unas expectativas de que iba a ser todopoderosa, ¿no? Todas las respuestas que me iba a dar iban a ser precisas e iban a ser bien fundamentadas. Y entonces poco a poco empecé a preguntarle cosas que yo sabía, cosas que yo opinaba también. Y entonces me fui dando cuenta de que se da sus libertades, se da sus libertades en algún momento puede fallar y Claro, no tiene empacho de fallar, pero al final del día lo que hace es darte la mejor respuesta dentro del contexto que tiene y así dentro del es. prompt que le defines, porque al final del día, pues lo que le defines es lo que te entrega, pero, pero entonces ya la relación de poder, la relación de conocimiento fue diferente, pero cuando me di cuenta que podía equivocarse es cuando empecé a sacarle mayor provecho, ¿no? Porque entonces podíamos tener discusiones muy interesantes. Me sentía yo como en algún café de allá de Veracruz, arreglando el mundo con la IA, porque precisamente ya la relación es diferente porque te potencia. Obviamente no va a ser una persona necia que se monte en su bacho con su verdad, sino que te va a dar todo un contexto y por lo tanto vas a tener una visión mucho más amplia de algo que quizá tú dabas por hecho, dabas por verdad y que ahora con esta visión, con este 360, pues puedes tener un mejor segundo pensamiento, ¿no? La parte humana de interactuar con la inteligencia artificial es muy interesante porque no te puedes pelear con ella. Obviamente sí me puedo enojar con ella, pero al final del día siempre va a haber algo de provecho, algo que te esté dejando. No pierdes el tiempo con ella, ¿no? Claro. Y aquí viene algo bien importante, digo, yo sé que eres una persona que lees mucho, eres profesor, eh, tienes todas las certificaciones del PMI y bueno, eh, sin tantos halagos, ¿no? Porque acuérdate que la IA también Uh -huh. hace muchos halagos, no soy la IA hoy, Sí. pero bueno, Jorge, lo que yo quiero comentar es que ¿quiénes son las personas que explotan más la inteligencia artificial? Cualquier individuo, una persona bien preparada, una persona que está muy letrada, alguien que lee filosofía, alguien que lee psicología. ¿Quiénes son quiénes son los que realmente o quiénes explotan más y le pueden tomar más provecho a estas herramientas? ¿O cómo que debemos de cambiar ese pensamiento que a lo mejor hoy estamos educados en una forma quizás a la antigua y estábamos acostumbrados a leer un libro y lo que decía el libro, pues no había como por dónde pivotear ideas y ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva?
Hoy con esta herramienta podemos mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Incluso le podemos decir a la IA, por ejemplo, que sea el abogado del diablo, ¿no? Júzgame, critícame. ¿Qué, qué, qué opinas de quiénes son los que aprovechan y explotan mayor estas herramientas? ¿Y cómo debemos perdón que te interrumpa, y cómo deberíamos de mirarla y cómo deberíamos de usarla para un mejor provecho? Fíjate que yo soy partidario de esta forma de enseñanza, tipo Montessori, tipo Jean Piaget, muy, muy abierto de decir, cuando el alumno está preparado, el profesor llega y la inteligencia artificial es un excelente profesor, ¿no? Es un excelente profesor. Es básicamente como regresar a esa escena de Terminator en donde decía Sara, no va a haber mejor maestro que una máquina, ¿no? Bueno, Sí, pues la inteligencia artificial es eso. Yo creo que la persona que le quiera preguntar de lo que quiera preguntarle va a obtener enseñanza, va a obtener habilidades, va a obtener puntos de vista y va a obtener de una manera precisa opciones. Y cuando tienes opciones, entonces te puedes seguir moviendo, ¿no? Lo peor en la vida es quedarse sin opciones, ¿no? Y entonces cuando tú le preguntas de lo que tú quieras, si lo que te gusta es la cocina, le preguntas de cocina, si le preguntas de tejido, le preguntas de lo que quieras, sí, va a tener respuesta. Y esa sí, respuesta la puedes estar ampliando y diversificando de maneras creativas y hablando con ella. Y entonces, sí, por supuesto, depende cómo la tengas configurada, pero te va a decir, es que acabas de tener una idea brillante o te puede acabar también, pero al final del día siempre te va a enseñar algo, siempre te va a dejar algo que eh, si tienes el cuidado de ir por ello, ¿no? Yo muchas veces he comentado, perdón, Misa, muchas veces he comentado que si yo hubiera tenido la inteligencia artificial a mis 15 años, hoy muchas cosas hubiera hecho, ¿no? Porque recuerdo para aprender inglés, por ejemplo, eh, y por ahí mi abuelita me regaló un radiecito de pilas y en las noches recibía estaciones de allá de Estados Unidos y ya yo las oía en inglés, pero me tenía que esperar hasta en la noche para que bajaran las capas ahí de la atmósfera y se reflejara. Bueno, pues este recuerdo me trae como consecuencia de que ahora lo tenemos tan fácil como armar un prompt y lo que tú quieras. Puedes estar hablando con ella en otro idioma y entonces hasta donde quieras llegar, ¿no? Como dice por ahí el eslogan, hasta dónde quieres llegar hoy. Bueno, pues de eso se trata la inteligencia artificial. Más vale aprovecharla porque perder el tiempo con ella también se puede, pero sería muy triste, ¿no? Muy triste tener claro. tanta potencia y desperdiciarlo en cosas que no nos lleven a un mejor nivel de todo tipo, filosófico, psicológico, tecnológico, del que tú quieras, ¿no? Esa es la gran virtud del Efectivamente, que tú quieras. efectivamente. Bueno, preguntas tengo para aventar para arriba, pero no tenemos mucho tiempo. Y me gustaría, bueno, ya hablamos de liderazgo, ¿no? Y dabas tú algunos ejemplos. Y es cierto que también el liderazgo empieza desde uno mismo, ¿no? Me gustaría que nos compartieras qué tipo de liderazgo se necesita para que la IA amplifique lo mejor de las personas y no su comodidad o su miedo. Interesante, interesante, porque obviamente, pues lo que le preguntas te va a dar la respuesta, pero al final del día, pues sí debe de ser esta dualidad. Es una extensión, es una armadura, es una herramienta muy poderosa, muy potente como tal, pero la responsabilidad sigue siendo de uno, ¿no? La responsabilidad, la rendición de cuentas, el código de ética y conducta profesional, todo eso debe de estar avalado del lado humano y obviamente potenciarse con las respuestas que nos puede estar dando, las ideas que nos puede estar generando. Y al final del día, pues somos responsables del uso de esta herramienta y del destino que vamos a estar dándole en cada momento, ¿no? Yo creo que dentro de todas estas habilidades, la primera tendría que ser la responsabilidad de hasta dónde la voy a estar utilizando y hasta dónde voy a permitir que se utilice también, ¿no? Una, una de las
decisiones más importantes es precisamente una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, es la palabra no, y saber decir no a tiempo vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena. Te libera de muchas cosas y dolores de Definitivo, cabeza, ¿no? definitivo, sí, 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 Oye, así es. y bueno, eh, a mí me gustaría que nos compartieras un poco qué tendría que cambiar primero en las personas y qué tendría que cambiar en las organizaciones para que la IA se convirtiera en un aliado y no en una fuente de miedo o deshumanización. Es interesante porque al final del día tenemos ya algunos avances, tenemos ya puntos de partida muy claros, tanto como personas como organizaciones. Existe ya esquemas mentales que podemos tomar como referencia. Y uno de ellos es precisamente este de la misión, visión y valores, ¿no? ¿Cuál es tu Claro, misión, visión y valores? Y una vez que estás bien enfocado a nivel compañía donde laboras o a nivel personal, ¿cuál sientes que es tu misión, tu visión futura y los valores que nunca vas a estar poniendo en riesgo? Entonces, cuando tienes todo ese enfoque, este alineamiento, entonces la inteligencia artificial, herramientas tecnológicas van a potenciar hacia dónde vas, van a potenciar tu misión actual, tu visión futura y obviamente van a potenciar los valores con la cual tú la estás ocupando. El magnetismo que tiene tu visión, el peso, la gravedad que tiene tus valores, entonces van a ser la mejor guía para enfocar el uso de la inteligencia de múltiples maneras, y por lo tanto, bueno, pues si tienes a dónde ir, el empujón que te da la inteligencia artificial, pues lo va a hacer mucho más fácil, mucho más dinámico, más creativo, ¿no? definitivo. Oye, y bueno, tú hablas mucho y tienes eres creador de negociar felicidad o negociando felicidad. Me gustaría aquí que comentáramos un poco, pensando en todo lo que hemos conversado sobre este tema de la IA y la transformación humana, porque hemos hablado mucho de la transformación humana. ¿Se puede negociar felicidad para lograr una adopción de IA más humana? Yo creo que sí, yo creo que sí. Leía por ahí en algún momento, no sé qué tan cierto sea, pero tú eres el experto, pero en algún momento yo leí un artículo que decía que la inteligencia artificial no tuvo tanto éxito como cuando le permitieron empezar a fallar, empezar a darse pequeñas licencias dentro de sus conclusiones y bueno, pues eso casi la hace más humana, ¿no? Por el hecho de darse esa oportunidad a fallar. Cuando hablamos del bienestar, cuando hablamos de la tranquilidad, el logro, el éxito, las relaciones sanas, las relaciones productivas, cuando hablamos de todo eso que podemos englobar en el concepto de felicidad, pues necesariamente vamos a caer en la cuenta, y hay muchos estudios que así lo avalan, que esta felicidad es relacional. Lo que tú puedas hacer con los demás, con una sola persona especial, con tu familia, con diferentes grupos a los que perteneces, siempre te va a generar esta sensación de bienestar que puedes o no derivar en este concepto de felicidad. Y obviamente, pues, como un marco de referencia puntual, práctico, está este concepto de negociación. La palabra negociación está como satanizada y está como que orientada a los temas comerciales, a los temas de qué gano yo primero y si no gano nada, no hago nada. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar y si hacemos un ejercicio muy rápido de decir cuál es tu mejor definición de la palabra negociación o del verbo negociar, casi siempre en los ejercicios que he repetido una y otra vez, casi siempre caemos en la cuenta en dos vertientes fundamentales, que es llegar a acuerdos para intercambiar algo y generalmente algo que sentimos que vale la pena, ¿no? Que es valioso. Exacto. Si negociar es llegar a acuerdos para intercambiar algo de valor, bueno, pues entonces negociar es algo muy bueno, ¿no? Porque para Definitivo. intercambiar valor nos pintamos solos los seres humanos, ¿no? Ya sea entre el robo, la extorsión, el fraude, entre un montón de cosas que están tipificadas en el Código Penal, pero negociar
si negociar implica llegar a un acuerdo para intercambiar algo de valor, bueno, pues vale la pena, ¿no? Eso por el lado de la negociación. Y por el lado de la felicidad, yo te podría decir que no podemos definir la felicidad si no está de por medio algo que tenga valor para nosotros. Simplemente no se puede, porque si tú no distingues, no logras percibir que mejoraste en algo que te importa, entonces no puedes decir que sentiste bienestar o tienes una Exacto, cierta felicidad, ¿no? Siempre exacto. debe de estar el valor, siempre está el valor de por medio, ¿no? Si no sería trivial, no te daría tanto bienestar como tal. Y con ese eje rector del valor, el valor en la negociación, el valor en la felicidad, el valor como último destino de la gestión de proyectos, bueno, pues todo esto se enfoca a que quizá la mejor actitud, la mejor actividad que podamos hacer para conseguir felicidad sea negociarla, ¿no? Negociarla. Y si herramientas como la inteligencia artificial nos van a potenciar para tener nuevas, mejores, más variadas y creativas formas de generar valor primero, para después ponerlo a disposición de los demás y negociar ese valor dando y recibiendo felicidad, bueno, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Yo creo que esa, Bueno, esa es la parte fundamental que la inteligencia artificial debe de estar potenciando, la generación de valor, ¿no? claro. Como tú lo defines. Bueno, hay una, hay, digo, ahorita con este mundo de la IA, pues, se han creado nuevos términos, disciplinas se han creado, ¿no? Así como el prompt engineering, el context engineering, el mental engineering. Y justo ayer estaba leyendo sobre algo que le llaman ellos la bóveda del contexto humano, ¿no? Y ahorita que tú hablabas de la negociación, la felicidad, los valores, las creencias, qué es lo que nos motiva, ¿no? Y justo haz de cuenta que lo que haces es que tú personalizas a la IA, ¿no? Le vacías toda esa información, ¿no? De cuáles son tus valores, tus principios y en qué mundo te mueves, ¿no? Si sabes que yo soy un ganar-ganar o me muevo en el ganar-perder, ¿no? Un ejemplo, hablando de tema de negociación. Ujú, Es así, ¿no? Y ahí en este, es un prompt que tú igual lo voy a compartir ahí el link del prompt, pero lo que hace es que con este prompt lo que tú buscas y se llama bóveda del contexto humano es porque ahí tú le vacías todo sobre ti, ¿no? ujú, Porque, digo, tiene sus riesgos, ¿no? También estás exponiendo tu información, pero si le compartes todo ese contexto, la IA se va a mover y va a generar y te va a contestar en base a lo que tú le estás dando, ¿no? Si sabes que así pienso, genera, si vamos imagínate que yo voy a entrar a una negociación o voy a hablar con mi equipo de trabajo, mis valores son estos y yo lo que quiero es que el equipo se sienta así, así. Entonces, para no estar dándole todo el tiempo el contexto cada vez que hables con ella, le cargas ese archivo, se le pones en la memoria, porque ya ves que la IA ya ujú, hoy ya guarda todo eso en la memoria, y entonces la próxima vez que ya hable contigo, ella ya va a decir, ah, ok, es Jorge, ok, sí, ya sé, Jorge le gusta esto, Jorge le gusta así, él ve la felicidad así, él ve la negociación así, esos son sus valores, principios, y en base a eso te va a dar respuestas o te va a generar o te va a ayudar de una manera más acorde a ti, ¿no? ujú. Entonces ya se vuelve como un espejo tuyo, ¿no? Definitivo, Entonces eso se vuelve algo súper poderoso, pero también de mucha preocupación, ¿no? Porque claro. imagínate quién posee toda esa información, pues tiene todo sobre nosotros, ¿no? Definitivo, definitivo. Y lo va a tener, lo está teniendo, ¿no? Lo está teniendo. Tú hablas de cualquier tema con una persona físicamente y al rato te empiezan a llegar los mensajes, ¿no?
sobre ese tema, ¿no? Ofreciéndote cosas, ofreciéndote cursos de ese tema. Ya lo tiene, ya está teniéndolo, ¿no? Ya te está tomando la radiografía, aunque tú conscientemente no te des cuenta, ¿no? Definitivo, son signos de los tiempos. Así va a suceder, porque más vale que lo entendamos de esa manera y que seamos prudentes también, ¿no? Seamos prudentes desde el punto de vista que compartimos y que no compartimos. Ahorita que mencionabas de esta bóveda, tengo un libro también, he escrito algunos libros, tú lo sabes. Hay un libro que se llama El Maestro de las Estrellas, que tiene que ver mucho con esto. En un pasaje, él graba su memoria, pero graba su personalidad, lo puede grabar, así como me lo estás narrando, ¿no? Prácticamente va a pasar, ¿no? Y cuando Wow. esto pase y cuando vivamos en un mundo virtual, pues esta paradoja del barco de Teseo, ¿no? De que cuando estemos ahí representados, pero no en la carne, seguiremos siendo nosotros, es interesante, ¿no? Ay, qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, ha sido una conversación bien amena, de mucho aprendizaje. Te agradezco, Jorge, que hayas compartido todas tus vivencias, experiencias y compartido ideas también a nuestra audiencia y por supuesto que algunos coinciden contigo y algunos otros se sentirán inspirados por lo que nos compartes el día de hoy. Me gustaría mucho, Jorge, que nos compartieras qué mensaje le darías a los líderes y a las personas que hoy están viviendo este proceso de transformación humana. Pues seguir adelante, no cerrarse, no cerrarse a la tecnología, al avance, no cerrarse a las viejas prácticas. Yo recuerdo cuando me tocó vivir este cambio de paradigma de la programación estructurada a la orientación, a la programación orientada a objetos. Era algo que yo decía, bueno, ¿para qué lo queremos si ya tenemos las formas de hacer funciones y procedimientos? Y entonces poco a poco dándose cuenta de la abstracción, del encapsulamiento, de la herencia, del polimorfismo y de tantas cosas que nos habilitaba y podíamos hacer maravillas, lo que quisiéramos. Un programador en los 90 era prácticamente todopoderoso, ¿no? Bueno, pues ahora ver este tipo de herramientas, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Mientras nosotros tengamos opciones, mientras seamos conscientes de esas opciones, bien intencionados con esas opciones y que potencien nuestras habilidades y las de nuestro equipo, entonces no hay nada que temer, mucho que probar, y si nos equivocamos, es parte del aprendizaje, ¿no? Pues ahí lo tienen, el consejo de un experto. Y bueno, pues Jorge, cuéntanos a dónde te pueden contactar, dónde pueden conocer más sobre tus proyectos en los que estás trabajando, eh, dónde puede contactarte nuestra audiencia. Mira, pues los invito a visitar los canales de YouTube, Vida y Proyectos, más encaminado precisamente a los proyectos, pero sobre todo con este sabor de que nuestra vida es un proyecto, nuestra vida es un portafolio de programas y proyectos, y si a las grandes empresas les ha dado resultado manejar estas mejores prácticas de portafolios, programas y proyectos, ¿qué no podrá hacer por nosotros en nuestra vida? Esa es la premisa de Vida y Proyectos, tratar de divulgar un poco estos temas de la gestión de proyectos. Y por el otro lado, el tema de la negociación de felicidad, negociando felicidad, intencionalmente se llama así, negociando, como el gerundio, como este tiempo progresivo, porque no la vamos a negociar solamente una vez, sino vivimos negociando felicidad. Claro. Y si te das cuenta tú, en cada momento, en cada aspecto de tu vida, negocias felicidad, y más vale, si esa es una habilidad que me va a servir para el tema laboral, pues más vale también involucrarla en el tema personal. Conviven estas dos ideas de negociación, de ejecución de proyectos, y bueno, pues ahí están estos dos canales, Vida y Proyectos, Negociando Felicidad. Ahí tenemos los comentarios abiertos para quien quiera opinar. Y se vale disentir, ¿no? Como bien decía, se vale disentir, se vale aportar Claro, ideas claro, y claro. tener un mejor modelo a través del cual
podamos nosotros aspirar a un bienestar colectivo, ¿no? Ya estamos como que muy saturados de un bienestar egoísta por todos lados. Sí, El bienestar colectivo vale la pena y si no somos nosotros, entonces ¿quién, no? Si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? efectivamente. Muchas gracias. Me gustó mucho la frase del bienestar colectivo. Y bueno, Jorge, pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Espero que el contenido, la conversación de hoy haya sido de su agrado, de su interés. Déjenos sus comentarios en este video. También no olviden suscribirse al canal y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos y hasta la próxima. Bye bye.